página 54, la prolina puede doblar una hélice alfa. En las hélices alfa son residuos más comunes ALA, GLU, LEU, MET, que GLI, PRO, SER o TIR. Sin embargo, esta tendencia no es útil para pronósticos estructurales, puesto que el nitrógeno peptídico de un residuo prohilo no puede formar un puente de hidrógeno. La prolina solamente encaja en la primera vuelta de una hélice alfa. En otro punto produce una incurvación. Sin embargo, no todas las incurvaciones en las hélices alfa son causadas por residuos prolilo. Las curvaturas también tienen lugar con frecuencia en los residuos GLI. Las hélices alfa pueden ser anfipáticas, aunque por lo común las hélices alfa se encuentran en la superficie de las proteínas. También pueden estar total o parcialmente integradas en el interior de una proteína. La hélice anfipática, un caso especial en el cual los residuos alternan entre hidrofóbicos e hidrofílicos, casi cada 3 o 4 residuos, tiene lugar donde la hélice alfa forman interfase con un ambiente al mismo tiempo polar y no polar. Asimismo, las hélices alfapáticas se presentan en las lipoproteínas plasmáticas y en ciertas hormonas polipéptidas, venenos, antibióticos, glucoproteínas del virus de la inmunodeficiencia humana y en proteínas sinasas reguladas por calmodulina. Los aminoácidos de diferentes regiones forman hojas beta. La segunda conformación regular presente en la mayor parte de las proteínas es la hoja plegada beta. Se le llama beta porque fue la segunda estructura regular descrita. Por su parte, el término hoja plegada describe su aspecto cuando se le observa con el borde hacia arriba. Los carbones alfa y sus grupos R relacionados alternan entre un plano ligeramente arriba y otro ligeramente abajo de la cadena principal del polipéptido. Como las hélices alfa, las hojas beta tienen ángulos phi y psi repetitivos, estabilizados con el máximo número posible de uniones de hidrógeno. Los polipéptidos se alinean a lo largo, uno detrás de otro, y están estabilizados por puentes de hidrógeno que se forman entre los hidrógenos de los péptidos nitrogenados y los de los carbonilos oxigenados de tiras adyacentes. Sin embargo, aunque las hélices alfa contienen residuos adyacentes en un sentido estructural primario, las hojas beta implican tramos de 5 o 10 aminoácidos de diferentes regiones estructurales primarias. A diferencia de las hélices alfa compactas, el esqueleto peptídico de una hoja beta está casi por completo extendido. Las hojas beta plegadas pueden ser paralelas o antiparalelas. En la figura 6.7 ilustra tiras paralelas de láminas beta plegadas. La figura 6.7. Vamos a ver estas figuras. Representación espiral de aminoácidos en una hélice alfa anfipática. Las hélices de las apolipoproteínas plasmáticas son anfipáticas, es decir, una cara es polar y la otra no polar. Los residuos están graficados con 100% de separación, 360%, 3.6 residuos, igual a 100%, 100 grados por residuo, mirando hacia abajo del eje de la hélice. Los círculos negros representan residuos no polares y los círculos blancos residuos polares. Modelo de una hoja plegada beta antiparalela. Tiras adyacentes corren en direcciones opuestas, véanse en las flechas. Los grupos R se localizan arriba y abajo del plano de la hoja. Nótense que los carbonos alfa sucesivos se localizan justo arriba y abajo de este plano, dando un efecto plegado. Los puentes de hidrógeno agrupados por pares estabilizan la conformación de hoja beta. En hojas plegadas paralelas no mostradas, las cadenas adyacentes corren en la misma dirección. Entonces la figura ilustra tiras antiparalelas de láminas beta plegadas. Las cadenas adyacentes de polipéptidos de una lámina antiparalela proceden en direcciones opuestas a aquellas de láminas paralelas en la misma dirección. Todos los posibles puentes de hidrógeno se forman excepto para las tiras de los flancos. Para estabilizar las hojas antiparalelas se encuentran ubicadas de manera estrecha y amplia pares alternos de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno estabilizan cordones paralelos, están regularmente espaciados pero angulados transversalmente a través de las tiras. Casi todos los cordones de láminas beta están girados en el sentido de la mano derecha. Estos cordones girados de láminas beta forman el núcleo central de muchas proteínas globulares. Una lámina beta puede estar conformada por 2 a 15 cordones y son comunes en las regiones donde hay láminas mixtas paralelas y antiparalelas. Quizás por su estabilidad algo menor, las láminas beta paralelas de 5 cordones son un poco más raras. Las regiones en asa forman sitios de unión de antígenos. Más o menos la mitad de los residuos de una proteína globular típica se presentan en forma de hélices alfa o hojas beta. El resto residen en conformaciones asa o bobina, que aunque ordenadas de manera irregular no tienen menor importancia biológica que las estructuras secundarias regularmente ordenadas. Las asas o bobinas no se deben confundir con las bobinas al azar, un término que describe las conformaciones desordenadas y con menos importancia biológica de las proteínas desnaturalizadas.
Regiones en asa de tamaño y forma variables constituyen una de las principales características de la superficie de las proteínas. Cuando se exponen a solventes ricos en residuos cargados y polares pero que carecen de estructura regular secundaria, las asas en gancho u horquilla se conectan con las hojas beta adyacentes antiparalelas. Con frecuencia, el sitio para interacciones ligando regiones de asa de estructura primaria y longitud variable forman los sitios de unión de antígenos en los anticuerpos. La figura 6.8 distancia y ángulos de unión de los puentes de hidrógeno entre hojas beta plegadas paralelas y antiparalelas. Las flechas indican la dirección de cada tira. Los átomos de nitrógeno alfa donadores de hidrógeno se muestran con círculos azules. Para mayor claridad en la presentación se omitieron los grupos R y los grupos de hidrógenos alfa. Arriba, hojas beta antiparalelas. Los pares de puentes de hidrógeno alternan entre pares muy próximos y pares muy separados y están orientados en dirección perpendicular aproximada al esqueleto polipeptídico. Abajo, la hoja beta paralela. Los puentes de hidrógeno están regularmente espaciados pero oblicuos en direcciones alternas. Las proteínas globulares contienen giros beta. El carácter compacto de las proteínas globulares se debe a más o menos 20 tramos rectos de residuos unidos por regiones de polisacáridos que bruscamente cambian de dirección. Las tiras de hoja beta están conectadas por regiones de polipéptidos que, si son lo bastante largos, con frecuencia contienen hélices alfa. Estas vueltas impartidas o incuraciones beta afectan 4 residuos unidos por puentes de hidrógeno en varias formas y se presentan de manera primaria en la superficie de las proteínas. Las proteínas pueden contener regiones desordenadas. No necesariamente todos los residuos se presentan como estructuras con ordenamiento secundario. Hay regiones específicas en muchas proteínas que tienen abundantes conformaciones en solución, por lo que se presentan en verdad desordenadas. Los ejemplos incluyen los grupos R largos de los residuos LIS y porciones de los amino o carboxilo terminales de muchos polipéptidos. Este desorden significa flexibilidad y puede desempeñar un papel biológico vital. Por otra parte, muchas regiones desordenadas pueden llegar a ser ordenadas cuando se les une un ligando específico. Un caso común es la estabilización de las regiones desordenadas de los centros catalíticos de muchas enzimas cuando se unen a un ligando. Estructura terciaria. Los diagramas esquemáticos simplifican la estructura de las proteínas. El alto contenido de información de los diagramas o modelos, en donde se incluyen todos los átomos de una proteína, dificulta el estudio de las características totales de la estructura proteínica. En consecuencia, empleamos representaciones simplificadas de manera convencional para exhibir las características estructurales. Los símbolos que se emplean son cilindros para hélices alfa, flechas anchas para tiras beta y cordones semejantes a listones para las demás estructuras como asas y hojas beta. Las estructuras secundarias pueden formar tipos supersecundarios. En muchas proteínas globulares, las formas estructurales secundarias de una hélice alfa o de una hoja beta plegada forman tipos reconocibles supersecundarias. La figura 6.9 ejemplifica varios tipos supersecundarias: beta, alfa, beta, dos tiras de hoja beta conectadas por una hélice alfa, la horquilla o gancho beta compuesta de hojas antiparalelas beta conectadas por una región corta de asa, y el motivo o figura, llave griega, así denominada porque recuerda un motivo decorativo de un vaso griego antiguo. Las repeticiones de estas figuras supersecundarias pueden entonces formar estructuras como las unidades regularmente repetitivas beta, alfa, beta de toda una proteína. Figuras supersecundarias. Las hélices alfa y hojas plegadas beta de numerosas proteínas globulares están ordenadas en unidades repetidas con las figuras supersecundarias de clave griega izquierda o beta, alfa, beta derecha. La figura de estructura terciaria, triosa, fosfato, isomerasa, mostrada en una vista de frente, está constituida por 4 beta, alfa, beta consecutivas en los dos sentidos estructurales, primaria y terciaria. El término de estructura terciaria se refiere a las relaciones espaciales entre los elementos estructurales secundarios. Las estructuras secundarias y supersecundarias de una proteína grande casi siempre están organizadas como dominios o unidades compactas conectadas por el esqueleto polipeptídico. Por lo general, el plegamiento de un polipéptido dentro de un dominio se produce de manera independiente del plegamiento en otros dominios. Las estructuras terciarias describen las relaciones entre estos dominios. Las maneras en las cuales las proteínas plegadas pueden reunir aminoácidos separados en un sentido estructural primario y los enlaces que estabilizan estas conformaciones. Los polipéptidos grandes tienen dominios distintos. La estructura secundaria y terciaria en particular de los polipéptidos grandes se pueden organizar en unidades relativamente independientes, pero estructuralmente conectadas, llamadas dominios, los cuales con frecuencia ejecutan funciones discretas, tales como la unión con ligandos específicos. Por su parte, los ligandos pueden entrar en contacto con residuos formados de modo exclusivo por un solo dominio.
Alternativamente, un ligando puede establecer contacto con residuos de más de un dominio y así residir en la interfase entre los dominios. Por otro lado, en las proteínas multiméricas, los residuos de los dominios de diferentes subunidades pueden enlazarse con ligandos como las coenzimas en las interfaces con subunidades cuyas superficies de contacto se derivan de residuos procedentes de subunidades diferentes. Los enlaces electrostáticos unen los residuos de superficie. Los enlaces salinos electrostáticos unen grupos R con carga opuesta de residuos y grupos alfa con carga de residuos terminales E y N. Por ejemplo, el grupo R de LIS a pH fisiológico, carga neta +1, y de aspartato o glutamato, carga neta -1, puede interactuar por fuerzas electrostáticas para estabilizar proteínas. Las uniones de disulfuro confieren estabilidad adicional. Además de los enlaces peptídicos, se pueden formar uniones de disulfuro covalentes entre residuos de cisteína presentes en el mismo o en un polipéptido diferente. Estas uniones de disulfuro confieren estabilidad adicional a la conformación específica de proteínas tales como enzimas, como la ribonucleasa, y proteínas estructurales, es el caso de la queratina. Interacciones hidrófobas enlazan residuos interiores. Las cadenas laterales no polares de los aminoácidos confluyen en el interior de las proteínas globulares. Estas uniones son individualmente muy débiles y no son estequiométricas. Su gran número, sin embargo, determina su importancia para mantener la estructura de la proteína. La cristalografía con rayos X muestra la estructura secundaria y terciaria. Los rayos X dirigidos a un cristal de proteína de un derivado que contiene un metal pesado agregado son dispersados en patrones que dependen de las densidades electrónicas en diferentes partes de la proteína. Los datos obtenidos de placas fotográficas o detectores de área unidos a computadoras se analizan por métodos matemáticos, se traducen a mapas de densidad electrónica y se emplean para construir modelos tridimensionales generados por computación. Aunque consume tiempo, es costoso y requiere personal adiestrado. La cristalografía con rayos X ha revelado pistas tridimensionales detalladas de más de 1000 proteínas. Sus contribuciones a la comprensión de la estructura proteínica apenas pueden sobreenfatizarse. Las imágenes por resonancia magnética IRM se han usado para resolver la estructura tridimensional de ciertas proteínas pequeñas y parece que es prometedora para aplicarse a proteínas de mayor tamaño. Las bases de datos y los programas de computación perfeccionados facilitan el estudio y la manipulación de la estructura de las proteínas. Un resumen coordinado de todos los átomos de las proteínas cuyas estructuras se han determinado mediante cristalografía con rayos X es accesible a través de la Internet procedente de bases de datos electrónicas. Estas coordinaciones pueden cargarse y enlazarse con programas de computación perfeccionados, muchos del dominio público, que permiten generar y manipular modelos sobre la pantalla, girarlos en todas direcciones, añadir o sustraer radicales, dominios o ligandos, cambiar ángulos de unión, etc. En muchos casos utilizando simplemente una computadora personal Pentium. Vamos a continuar en otro video.